bendecido. Para bendecir fui creado, para bendecir como las estrellas, lo multiplicarás como la arena del mar, se extenderá. De la tierra. Así que toda familia que está en Cristo tiene una gran bendición. La bendición que tuvo el carcelero que tenía Pablo y a Silas. Y de pronto en medio de la noche, en pleno cántico, cayeron las cadenas y se abrieron las cárceles y el hombre iba a quitarse su vida. Y vino Pablo y dijo: no lo hagas, nadie ha salido de su celda. Y él le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así fue, así se cumplió en la vida de aquel hombre. La bendición de Cristo es para las familias. ¿Cuántos dicen amén? Para las familias. La semilla que estaba en Abraham era Jesús, que iba a nacer de sus lomos. Dice Gálatas 3 y 4. Qué bendición tener a Cristo, tener la vida eterna. Gracias, mi amada. Tenemos vida eterna, amén. La última vez que me correspondió predicar, le pedí como siempre un consejo al pastor y me dijo: todo bien, hijo, solamente ve un poquito más lento, porque yo soy una metralleta, hermano, y yo trato de hacer los temas para no ir rápido, pero qué va, no puedo. Pero sí, voy a procurar ir más lento, porque el interés no es yo decir más, sino que usted pueda retener lo que hablamos aquí en casa. Y a lo mejor uno se apasiona porque hay temas que son extensos, hay mucho que decir, mucho que es edificante. Y los que predicamos, todos los que ustedes saben, los que discipulan, los que han dado alguna enseñanza, que hay un periodo de investigación y a veces uno no sabe qué decir y que no, hay demasiado. Entonces me ha tocado escribir un tema hasta 3 veces, porque la primera son 10 páginas. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. La segunda son 6. Bueno, otra vez. La 3. Ok, ahora sí. Porque tiene uno que siempre andar depurando tantas cosas preciosas que hay de la Escritura. Pero hoy voy a hacer espacio y silencio. Hoy vamos a hablar, aleluya, de forastero, que es la enseñanza del mes. Por cierto, feliz Día de las Madres a todas las mamacitas que hay por allí. Feliz día para todos ustedes. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y serás de larga vida sobre la tierra, para que te vaya bien. Hoy disfruten, como dijo el pastor en la primera tanda, no cocinen, rebélese hoy. Hoy es un buen día para no cocinar. Amén. Ay, Rebeca dice amén. Ok, como dice un pastor conocido, vamos a ponernos espirituales. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 10. Bajo el tema, oye, pero déjame poner el título, chamo, el anterior. Armados para vencer. ¿Cuántos están armados para vencer? Hermano, la IA generativa me encanta. Porque yo le dije: hazme un soldado con una armadura resplandeciente y una espada encendida, rodeado de unos soldados que son como angelicales, viendo una tierra por conquistar. ¡Wow! Y ahí me hizo esa imagen, ¿no? Ese es usted, ¿ok? Quise poner esa imagen para que usted se vea así, ¿ok? Qué bonito. ¿Será que podemos bajar una luz nada más para que se vea ahí el hombre resplandeciente? Armados para vencer. Ok, ese es el tema del día. Vamos entonces a leer 2 de Corintios capítulo 10. Dice así. Ahora sí. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Diga conmigo: no militamos según la carne. 4. Porque las armas de nuestra milicia, militamos milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, santo, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea, diga conmigo, perfecta. Diga otra vez, perfecta. Oremos al Señor. Amado Espíritu Santo, te necesito. Te necesitamos, Señor. Habla tú hoy. Guardamos silencio. Habla tú. Habla nuestra conciencia. Habla nuestro espíritu. Sopla. Llena. Derriba. Establece. Este es tu escenario, Señor. Glorifícate hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Será que puede darle un aplauso de gratitud al Señor por esta mañana? La semana pasada comenzamos con este tema de forastero, hablando un poco acerca de lo que es la naturaleza espiritual de la iglesia, de lo que significa pertenecer a este nuevo reino. Los que vinieron la semana pasada, ¿dónde están? Levante su mano. Ustedes recordarán que el pastor Alberto habló de un tema que se llamó un pasaporte celestial, ¿verdad? Y hablamos de cosas bien interesantes que podemos repasar ahora. Hablamos acerca de Filipenses 3:10, hablamos de Romanos 12:2 y hablamos de Juan capítulo 3 verso 3, de lo que es participar del cuerpo, del sufrimiento del Señor, de lo que significa no conformarnos a este siglo y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y luego Juan 3, que dice: el que no nace de nuevo no ve el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Lo hablamos. ¿Qué significa? Que ahora somos ciudadanos del cielo, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Somos personas que no pertenecemos a esta tierra, a este lugar. Pertenecemos a un reino mayor, superior. Y hoy quiero complementar ese mensaje hablando acerca de las armas espirituales. Porque hay algo que sucede en este verso que es bien interesante y que sucede muchas veces dentro del lenguaje griego que utiliza Pablo, y es este lenguaje militar, este lenguaje bélico para hablar de asuntos espirituales. Se supone que cuando hablamos de lo bélico y de la guerra, estamos refiriéndonos a la violencia, a cómo imponernos. Pero de alguna manera pareciera que lo que está diciendo Pablo no tiene mucho que ver precisamente con la violencia, sino con lo contrario. Pero para poder entender este verso y entender cómo ahora, como ciudadanos de ese reino espiritual, nosotros tenemos armas para vencer en Cristo. Amén. ¿Cuántos saben que es así? Como el Señor, habiéndonos establecido como hijos, como nuevos ciudadanos, como nuevas criaturas, ahora nos ha dado una serie de herramientas para nosotros vivir y desenvolvernos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. Nosotros estamos, nos desplazamos en la vida y fenomenológicamente estamos constantemente enfrentando retos y estamos de pronto sintiendo al Espíritu Santo y afrontando retos morales, afrontando toda clase de pruebas. Y como cristianos a veces fallamos en darnos cuenta de cuáles son nuestras herramientas como creyentes. De pronto hicimos una declaración de fe, creemos en el Señor, fuimos al bautismo, nos discipulamos, pero cuesta que un creyente pase de la primera transformación, la conversión, la regeneración, la comprensión de que está justificado, de que tiene a Cristo, de que es salvo, que pase de eso a vivir usando las armas espirituales que Dios le dio. Y para entender esto tenemos que comprender qué se refiere Pablo con armas, a qué se refiere con que son espirituales y por qué le dice esto a los corintios. Si no entendemos el contexto de este verso, puede parecer, ¿verdad?, que solo está hablando de guerra espiritual en el sentido de echar fuera demonios. Pero cuando leemos el verso a profundidad y entendemos quiénes son los corintios, de pronto resalta este verso y pareciera que es como la columna vertebral del mensaje de Corintios, de primera y segunda de Corintios. Así que vamos a meditar brevemente qué pasa con la cultura de los corintios y por qué Pablo escribe esta frase en el capítulo 10 de segunda de Corintios. Y vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a ver el contexto de los corintios. Corinto es una región que se fundó
en el 40 años antes de Cristo, en el año 40 antes de Cristo, y era una metrópolis que era un puerto, era una zona portuaria que conectaba dos grandes continentes, que te permitía pasar de Asia Menor hacia Europa, te permitía agarrar todo ¿cómo se llama? El mar que llega hasta Italia, se me fue ahora el nombre. De todas maneras, ahorita lo vamos a ver en el mapa, bien interesante. Pero en general conectaba el mundo antiguo, ¿ok? Conectaba Asia Menor con el mar y de esa manera podías llegar al centro del Imperio Romano. Además, Corinto estaba muy cerca de Atenas, estaba muy cerca de Grecia y por lo tanto era una capital también filosófica. Era lo que hoy podríamos llamar el centro de las universidades, de la educación, digamos, lo helenístico, lo que escribí allí como helenístico es el imperio de Alejandro Magno, toda la región griega, cómo había conquistado, digamos, acuérdense que el imperio greco-romano fue esta unión entre esos dos imperios que conquistó prácticamente toda Europa, muy buena parte de Asia, ha sido quizás uno de los imperios más grandes de la historia, ¿verdad? Y una de las características de los griegos era que estaban apasionados por el conocimiento y pasaban por todas las tierras colectando sabiduría. Algunos han escuchado acerca de la biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Que es una biblioteca que se quemó y que tenía conocimiento de todas las naciones, sabiduría súper profunda de todas las naciones. Y de la misma manera los griegos, a través del imperio, consiguieron que todas las culturas también tuviesen mucho del panteón griego. Por eso hasta nuestros días conocemos quién es Zeus, quienes son, hasta nuestros días Disney adaptó la historia de Hércules y leemos la Ilíada, ¿verdad? En los colegios, porque la cultura griega impactó y renovó el mundo como lo comprendemos, ¿verdad? Hasta el sol de hoy usamos el latín para la ciencia, para las matemáticas. Qué interesante esto. Entonces estaban llenos de conocimiento, pero esto también trajo muchos problemas a la hora de que el evangelio entrase en Corinto. Porque la región de Corinto, así como era una metrópolis cultural, tenían los juegos istmicos, que eran como los Juegos Olímpicos, pero después de ellos los más interesantes, los atletas, toda la gente venía de todos lados a ver aquel espectáculo deportivo. Y resulta que esta cultura tan embebida del dinero, de la nobleza, de la plata, del conocimiento, se enfrentó con un evangelio tan diferente para esa cultura, que resulta que comenzaron a chocar y a irrespetar, por ejemplo, la cena del Señor. Llega un momento en 1 Corintios 11 que dice que los más ricos llegaban con pan y vino para la cena del Señor y los más pobres no traían nada. Y los ricos venían y se atragantaban, se comían el pan entero antes de celebrar la cena y se bebían el vino y se emborrachaban. En la iglesia, aleluya. Santo, estaban llenos de otra cosa que no es el espíritu, ¿verdad? Llenos de mosto. Entonces, además, dice Pablo, humillaban a los pobres. Porque venía el pobre y veía aquel escándalo y no tenía él para celebrar la cena del Señor. Y como ibas a celebrar la cena del Señor, todo zarataco, ¿verdad? Eso no funcionaba. Entonces, y respetaban la cena del Señor. Tenían dones espirituales. Él dice, bien hacen en anhelar los dones. Pero lo hacían para compararse. Es decir, yo veo más visiones. Eran gnósticos. Ah, no, yo soy sobrenatural. Yo sí tengo visiones. Yo sí tengo experiencia. Pero no tenían amor. Y por eso, 1 Corintios 13 les tiene que bajar a tierra y decir, el propósito de los dones y de las virtudes es el amor. Sin amor no son nada. Tienen todos estos dones y poderes, pero no tienen amor. Y sin amor nada eres. Eres un platillo que suena si hablas en lengua y nadie te entiende. ¿Ah? Qué tremendo. Estaban llenos de comparaciones. Decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Se dividían para ver a quién pertenecían, cuál es mi pastor, de qué red soy yo, de qué denominación. Estaban divididos por cosas que Dios no les había dividido. Despreciaban incluso a Pablo porque dicen que era tosco, pero cuando se enfrentaba a ellos en persona era súper dulce y decían, no, este es un falso. Se le da de duro por cartas, pero en presencia física es débil. Algunos piensan que a lo mejor era literal lo de la presencia física y Pablo a lo mejor hasta chiquito era. Imagínese usted, como yo o peor, no sé. Lo despreciaban, decían que no tenía palabras como los sofistas, que los conquistaban con palabras. Los sofistas, los padres de la retórica aristotélica, que hablaban y llenaban todos los auditorios de grandes discursos. Vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Quiénes son los corintios? Entonces, de paso permitían la inmoralidad. O sea, que era una iglesia llena de sabios, de entendidos, de gente que debatía a ver quién sabía más, quién era más inteligente, quién era más sabio. Pero había uno entre ellos que se acostaba con la mujer de su mamá y nadie le decía nada. La mujer de su papá, perdón. Dije su mamá. Lo que pasa es que es el Día de las Madres. Pero todo el mundo dice que.
Era para impresionarlo, para ver si estaba pendiente. Se acostaba con la mujer de su padre. Qué terrible. Resulta que tenían el templo de Afrodita, y en la cultura griega antigua se decía: tú estás encorintiado, pero en griego, cuando alguien era inmoral sexualmente. O sea, era lo normal. No, tú eres de Corintio. Eso es como aquí en Venezuela, que la gente dice: eres valenciano porque eres... Era algo así. Decían: eres de esa región porque tienes ese pecado, ¿verdad? Es para que entienda más o menos a qué me refiero. Señor, reprenda al diablo. Además, participaban de la idolatría, porque acuérdese que la carne que se vendía no era como hoy en las carnicerías, sino que las carnicerías era de la carne que se sacrificaba en los templos. Entonces algunos hermanos, diciendo: no, pero yo sé que la carne es de Dios, yo no adoro a esos dioses, se sentaban en las mesas de los sacrificios a comer la carne sacrificada a ídolos, cuando era una de las pocas cosas que se habían prohibido en Hechos 15 a todos los gentiles: no coman en mesa de idólatra. Eso es como que usted venga, se congregue aquí y después vaya a la feria de San José, al día de Santa Bárbara, y se coma ya la fruta de la diosa. ¿Verdad que no? No puede servir a dos señores, a Cristo y a Belial. Entonces estaban en idolatría. Todo esto pasó, vamos a ver el mapita rapidito, en esta región que está acá, la región de Acaya, Corinto, cerca de Atenas, al sur de Grecia. El mar Adriático se cruzaba, este era el mar que les decía, y se llegaba directamente a Italia, a Roma, la capital del imperio. Y llegó un momento que la capital cultural estaba llegando hacia Constantinopla con el pasar de los años. Entonces iba perdiendo fuerza Atenas y Corintio se iba convirtiendo en una capital de la región. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque ahora vemos las respuestas de Pablo con mayor profundidad. Cuando analizamos lo que Pablo les va contestando en cartas, tenemos que entender que Pablo, en Hechos 18, cuenta la Biblia que él va a la región de Corintio a establecer la iglesia de Corintio por llamado del Señor y por envío de los apóstoles. Envíeme a Saulo y a Bernabé. Ellos hacen un primer viaje misionero y en el segundo viaje misionero entran a Corinto a establecer la iglesia. ¿Y cómo lo hacían? Pablo iba a la sinagoga todas las semanas y predicaba, había espacio para predicar. Y él, como había sido formado en los pies de Gamaliel, tenía tiempo para predicar, ¿verdad? Era un hombre sabio en las escrituras, potente, y se paraba frente a los judíos y predicaba el evangelio. Y unos se arrepentían y otros se enfrentaban. Además, Pablo empieza a trabajar en tiendas con Priscila y Aquila, dos hermanos judíos que venían de Italia. Se convierten Priscila y Aquila y se hacen, ¿verdad?, sus compañeros de trabajo y sus compañeros de ministerio. Y al pasar unos años, Pablo se va y comienza a intercambiar estas cartas con el pueblo de Corinto. Entonces él se va y a los 2 años le llegan estas noticias de que los corintios son un desastre. Y él comienza a contestarle todo lo que les comenté ahorita que sucedía entre los corintios. Y les dice: ustedes están divididos, pero Cristo no está dividido. Ustedes piensan que son de Pablo, que son de Apolo, que son de Cefas, pero Cristo es uno solo. Y ustedes son un solo cuerpo. Alábalo. Ustedes lucen su sabiduría, mientras nosotros somos la escoria del mundo. Somos perseguidos, somos escupidos, somos la escoria, somos lo peorcito por seguir a Cristo. Nosotros, el Señor nos ha dado el poder de que el evangelio sea locura para los griegos y señal para los judíos. Es una locura lo que el Señor nos ha entregado, que a través de la predicación del evangelio haya conversión y el espíritu del Jehová el Creador venga sobre los hombres. Ustedes compiten en dones, pero el Espíritu Santo derramó su espíritu, que es uno solo, para unirnos a todos, gentiles y judíos, hombres y mujeres, pobres y ricos. Aleluya. No hay división en la iglesia de Cristo, les dice. Ustedes puede que no me reconozcan, pero él comienza a hablarles como padre y le dice: tendrán muchas ayas en Cristo, muchos ayos, muchos cuidadores, pero yo soy su padre. Ciertamente yo puse la semilla, yo estuve ahí sembrando día tras día y yo los amo. Y por eso los confronto. Usted lo puede leer allí. Ustedes buscan conocimiento humano, ustedes buscan sabiduría de hombres, argumentos de hombres, maneras de hombres, filosofías de hombres. Ustedes quieren saber más, pero yo solo llevo la palabra de Cristo crucificado y el poder y demostración del Espíritu Santo para que su fe no esté fundamentada en conocimiento de hombres, sino en poder de Dios. Wow. Son ricos a lo mejor, pero ustedes no entienden que muchos de ustedes no son poderosos, porque Dios escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios.
La locura del evangelio, le cuenta en 1 Corintios 2, es que este mensaje viene por el Espíritu Santo y es revelado y transforma el espíritu y transforma el ser interior y transforma la familia y transforma la sociedad. Y va en contra de las estructuras humanas, de los pensamientos humanos, de los modelos humanos. Viene del cielo y parece loco que creer en ese hombre judío que realmente era Dios. Falleció, le quitaron la vida, pero fue porque Él le entregó y al tercer día resucitó, venciendo la muerte, venciendo al pecado, ascendiendo los 40 días, dándonos al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Tuvo que confrontarlos. Se glorían en conocimiento, pero nosotros nos gloriamos en las persecuciones. Y les dice en 2 Corintios, estamos perseguidos, estamos, de todas maneras nos azotan. En 2 Corintios 11 les dice, miren, me han azotado 3 veces, 39 veces más 1, me han apedreado, me han hecho de todo, pero me gozo en mis tribulaciones. Hasta en los aguijones el Señor me dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en prisiones me sigo gozando. Los baja a tierra. Y qué interesante esto, amados hermanos. Porque básicamente Pablo lo que les está diciendo es, ustedes llegaron a Cristo, ustedes escucharon el mensaje, yo sembré la semilla, pero todavía son carnales. Todavía sus mentes y corazones están en sus métodos. Todavía su mente y su corazón está en sus maneras. Todavía su mente y su corazón no ha entendido las armas espirituales que el Dios les dio a través de Cristo en la cruz. ¡Aleluya! Gócese. ¿Da o no da gozo escuchar esto? Ahora, vamos a ir brevemente entonces al verso en específico. 2 Corintios 10. Verso 3 al 6, mire cómo dice. Aunque andamos en la carne, les dice, no militamos, la siguiente lámina allí. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en el cuerpo, aunque parecemos débiles, aunque podemos estar debilitados, perseguidos, aunque tenemos malos días, aunque tenemos momentos donde el cuerpo incluso se enferma, aunque tenemos días de debilidad, nosotros no militamos según este cuerpo. Aunque nos metan presos, aunque los reyes se enfrenten contra lo que predicamos, nosotros no andamos según la carne. Andamos por el Espíritu. Pablo estaba diciendo, yo he entendido que la vida de fe no es enfrentarme con el hermano no creyente. La vida de fe es enfrentarme contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que andan buscando que la iglesia deje de estar firme en Jesús. Y quieren destruirla. Y quieren que no esté firme después de la prueba. He entendido que no milito según la carne, sino por un llamado del Espíritu que viene del cielo sobre mí. Por eso Pablo, dice la Escritura, estaba lleno de mansedumbre, porque entendía el poder que Dios le había conferido. Dios le había, escúcheme algo. Usted ha escuchado ese verso de Mateo 16 que dice, cuando Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerda? Y él le dice, wow, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y le empieza a dar un montón de palabras. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda? Y dice, yo te daré las llaves del cielo. Y por eso dicen que Pedro está allá, es el portero del cielo. No, eso no significa eso, ¿ok? Las llaves del cielo es el mensaje de la verdad. Por eso le decía a los fariseos, usted tiene las llaves del cielo, pero tranca la puerta y no deja entrar a nadie. Porque no predican la verdad, porque son hipócritas. En cambio a Pedro dice, te doy las llaves. Y las llaves del cielo. Y después le dice, y te voy a dar la autoridad para atar y desatar. Y todo lo que atares en la tierra, y todo lo que desatéis en la tierra. Ahora, qué interesante, porque para la cultura rabínica, atar y desatar no es para lo que para nuestra cultura evangélica es atar y desatar. Y nosotros decimos, ato el demonio, desato el demonio, ato la bendición, desato la bendición, o ato el demonio y desato y ato la bendición a ti, o te la desato. Ese es otro lenguaje. En este caso, el lenguaje refiere a la autoridad que tiene conferida por Jesús, el pastor, la autoridad espiritual, para dar disciplina sobre la iglesia. Esa era la autoridad rabínica. ¿Y qué quiero decir con esto? Pablo, lleno de mansedumbre, escribe en 1 Corintios capítulo 5 al hombre que se acostaba con la mujer de su padre. Le dice, expulsen a ese fornicario de entre ustedes. Porque nadie que se haga llamar cristiano
y ande en pecado de fornicación, que ande en este pecado y en este pecado, puede siquiera comer con ustedes. Así que ya yo lo juzgué en mi espíritu, entréguenlo a Satanás para que le destruya el cuerpo, para que se le salve el alma. Santo Dios, ¿tenía autoridad Pablo o no tenía autoridad Pablo? ¿Y sabe por qué tenía autoridad? Porque en el presbiterio, en Hechos capítulo 11, le pusieron las manos los apóstoles y los profetas y los enviaron al ministerio. Y él llegó a Corintio con las armas espirituales. Vengo aquí a poner orden. Viene con el poder del Espíritu Santo. Por eso entraba con mansedumbre, no tenía nada que demostrar. Tenía el poder y la autoridad de Dios sobre él. La autoridad humana se tiene que demostrar, pero la autoridad del Espíritu emana de alguien que ha recibido llamado, de alguien que ha sido escogido por Dios. Aleluya. El Espíritu Santo lo había autorizado, hermano. Mire qué tremendo es Dios. Que Pedro dice que vio al cojo de la hermosa y nada más con verlo le dijo: levántate, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate. En total comunión con el Espíritu, sabiendo lo que Dios quería hacer a través de él. No militamos según la carne, no militamos según lo que tenemos en el banco. En Cristo no importa si eres pobre o rico, eres rico eternamente. Bienaventurados los pobres, dice el Señor, porque son ricos en espíritu. En Cristo no importa si eres hombre o mujer, si eres joven o viejo, si eres griego, judío, lo que seas, estás en Cristo. Nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. No son carnales, son sobrenaturales, son espirituales. Les está diciendo: supérenlo ya, dejen de ver lo carnal. Yo sé que tengo el cuerpo pequeño, quizás no lo sabemos, o que tengo un problema. Algunos dicen que el aguijón era que quizás Pablo, y podía ser que fuera medio cegato. Pero ¿qué importa el cuerpo de Pablo? Importa el mensaje, que es un siervo del evangelio. No son carnales, no nos inspiran los hombres, no nos mueve la gloria de los hombres. Nos mueve el Espíritu Santo. Nos corresponde a la naturaleza de pecado. Cuando dice carne, este lenguaje de carne se refiere a la naturaleza de pecado que heredamos de Adán, que está en nuestro cuerpo. Este mundo corrupto que peca todo el tiempo. Como decía el Señor en Génesis 6, el hombre tiene pecado, es rápido para pecar, se pervierte fácilmente. Y cuando una persona todavía no ha asumido que tiene que dejar de pensar en la carne y comenzar a pensar en el Espíritu, Pablo les dice: son inmaduros. Inmaduros. Varón, fue un chiste sin intención. Vamos a ver qué quiere decir la Biblia con madurez. Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a dejar que Pablo hable, porque yo hablo mucho. Vamos a dejar que él hable. Y usted me va a decir ¿qué opina de este versículo? Según Primera de Corintios capítulo 3, verso 1. ¿Lo tienes ahí, papo? Primera de Corintios 3, 1 dice así: bendecidos para bendecir. No lo tienes, lo leo yo, ok. Voy. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños. O sea, el carnal es inmaduro. Continúa el segundo. Os di a beber leche y no nada de pabellón, porque aún no eran capaces, ni son todavía capaces. 3. Porque aún son carnales. Haga así: huele a carne, está carnal. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? ¿No deberían andar como Cristo ya? ¿Ya está bueno? Amado, hay gente que pasa 20 años en la iglesia y es cristiano y no ha superado la primera enseñanza que recibió en la escuela dominical. Dice: pero no te puedo hablar como espiritual. Y entonces vamos a preguntarle a Pablo: ¿qué es la enseñanza? Vámonos rapidito, usted que se sabe la Biblia. Hebreos capítulo 5, corra. Hebreos capítulo 5, verso 11. Leemos juntos.
¿Qué dice? Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tiene uno que hablarte así. ¿Ah? Gloria a Dios, te has hecho tardo para oír. 12, porque debiendo ser ya, páralo ahí. Deberíamos ser ya maestros. Hay gente que ya debería dar clase en AFI, que ya debería tener 2 discípulos por lo menos, y sentir lo que es el dolor de que una gente tú le prediques y hagas, ay no, yo no quiero ir para el discipulado. Y uno siente aquel dolor. Uno dice, Señor, Padre, ¿qué estoy haciendo mal? Cuando tú tienes un discípulo, hermano, es como cuando, bueno, yo no tengo hijos, pero los padres dicen como cuando tienes un hijo. Tú nunca maduras más rápido que cuando tienes un muchacho, porque agarras las responsabilidades que no habías querido agarrar el resto de tu vida. Cuando tú tienes un discípulo, tú entiendes el evangelio y dices, así se siente cuando alguien no ora. Así se siente cuando alguien no ha crecido. Wow, te cambia la vida espiritual, amado. Por eso le dice, ya tú deberías ser maestro, vale. Y te tengo que volver a enseñar los rudimentos de la palabra de Dios. Y has llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya tú deberías estar hablando teología. Ya yo debería hablarte aquí. No, vamos a hablar de amarteología, de soteriología. Vamos a hablar aquí de los misterios. Pastor Egdiel, denos una cátedra de escatología aquí. Wow, Padre, pónganos manos, hablen de los misterios. No, tengo que hablarte todavía de que dejes de ver a las mujeres con lujuria. Oye, ¿hasta cuándo, vale? Ya superamos esa parte, ¿verdad? Y todo aquel que participa de la leche, verso 13, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Tiene que tomar leche, porque no tiene el uso todavía de los sentidos agudizados. 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, diga conmigo, el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Si usted empieza a ejercitar lo que uno enseña aquí domingo a domingo, discipulado a discipulado, usted, a lo mejor usted estará gordito por fuera, pero en el espíritu te haces un físico culturista. En el discernimiento del espíritu, en la justicia de Dios, en la fe del evangelio. Y a usted nada lo va a mover de Cristo, a usted nada lo va a mover de la firmeza en el Señor, porque no es carnal, es espiritual, es poderoso en Dios para destrucción de fortalezas. Así es. Entonces Dios nos está llamando hoy a la madurez. Dígale al que está a su lado así, con mucho amor y cariño, madura, vale. Claro que sí. Vamos ahí a la siguiente, al cuadro. Entonces terminamos este punto así: la carne contra el espíritu. La carne tipifica desobediencia, el espíritu la santidad y la virtud, el fruto del espíritu. Dice Pablo, la carne no puede obedecer a Dios. Olvídate que si tú no le pides al Señor que te ayude, no puedes ser un buen creyente, no puedes ser fiel. ¿Sabes qué es bonito? Cuando usted le dice al Señor, Señor, no puedo, y Dios dice, sí, estaba esperando que te rindieras. La carne, condición, la muerte. El cuerpo está muerto, pero el espíritu, la condición del espíritu es resucitador, vivificador. El pastor oraba por nosotros al principio y oraba por mí bajo Ezequiel 37, y gloria a Dios por eso, mi pastor, porque estaba meditando en la semana en Ezequiel 37, que habla es del poder resucitador del Señor, de cómo el creyente que viene a Cristo, cuando dice que resucita todo el ejército que viene a Jerusalén y a Sión, se refiere a nosotros, a los que vamos a la nueva Jerusalén, a la Sión celestial, al reino que dice Pedro, y resucitamos. Usted resucita, usted se le abren los ojos, usted vive. Es una esperanza, es una cosa, es una vida interior, es un gozo, algo que tiene que salir de ti, que te inunda por todo el cuerpo. La naturaleza del cuerpo es la corrupción moral, pero la naturaleza del espíritu es incorruptible, nada la corrompe, porque es el Espíritu Santo que es uno con tu espíritu. Santo. La carne es temporal, se te va a desgastar, la plata que tienes se te va a acabar y te vas a morir y nadie te la va a administrar. Santo. No es que no te haya que ser buenos mayordomos, no es que no haya que trabajar, vamos a poner la balanza. Pero cuando tu corazón está primero aquí que allá, hay un problema de prioridades.
Mire lo que aquí vamos a hablar entonces de eso. Cuando hablamos del Espíritu, nos referimos al reino de Dios. Siguiente lámina. Eso. El reino de Dios, que es la antítesis de este mundo. Y repaso eso que hablamos la semana pasada, 1 de Pedro 2:11. Somos forasteros en la tierra. ¿Cuántos de ustedes han estado fuera del país? ¿Ustedes no les pasa, y les pasa a los extranjeros en nuestra nación, que usted sale y usted tiene dos actitudes que tomar? O nacionalizarse el país que va, o hacer una comunidad de tu país en el otro país, ¿verdad? Los venezolanos en Venezuela todos creen que somos todos maracuchos. En Venezuela donde vayamos, ese es maracucho. No, soy venezolano. Ah, bueno. Pues los maracuchos tienen una identidad muy particular, ¿verdad? Se hacen notar. ¿Hay algún maracucho aquí? No, ok. Entonces, pero pasa algo en el extranjero que dice: yo dejé parte de mi ser allá y tengo que tomar dos elecciones. O yo me adapto a esta sociedad y hago aquí nuevos amigos y me hago hermano de la cultura y me hago como ellos, o retengo todo de la nación en la que estoy y sigo comiendo arepa todos los fines de semana y sigo comprando harina pan que cueste $4 aquí y sigo, tú sabes, escuchando música llanera en mi casa, pam, 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 y trato más bien de venezolizar a los peruanos, argentinos, chilenos, donde el país que yo esté. Pero siempre hay algo de ti que queda de la otra nación. Cuando el Señor dice: ustedes son forasteros, y el Señor dice: ustedes no son de este mundo, está diciendo: ustedes tienen que entender que no se pueden adaptar a esta cultura. Yo los puse como extranjeros, los envié a otra nación, pero tú no eres de esa nación. No te puedes adaptar a ellos, no puedes hablar como ellos, no puedes cambiar tu cultura, no puedes cambiar tus valores, no puedes cambiar tu forma de ser porque estás allí. Ahora, no es que te vayas a sacar del mundo, no es escapar del mundo, es escapar del pecado de este mundo y comenzar a identificarte con un reino celestial. En Hebreos 11 dice que todos los que tuvieron fe en ese museo de la fe, que va, no, hombre, desde Abraham hasta nuestros días, y habla de todos estos profetas, dice que todos ellos esperaban una patria celestial y no la obtuvieron. Es decir, la fe que tenían no era para esta vida, era para la siguiente. Todos estaban esperando una Jerusalén, pero esa Jerusalén no era la ciudad de Jerusalén. Esa Jerusalén era la nueva Jerusalén, la que dice el libro de Apocalipsis que desciende como una virgen ataviada, preparada para el novio, para el Señor. Eso somos usted y yo, que tenemos una patria, que tenemos una casa, que tenemos una ciudadanía. Y eso hace que nos apeguemos a la vida que viene, a la vida de Cristo, y no a esta vida temporal. Hermano, esta vida que estás viviendo, estos ojos, como dice alguien por ahí, estos ojos que se van a comer los gusanos, estas manos, todo este cuerpo se te va a desgastar y se te va a morir, y nada de lo que hagas va a importar más que Cristo. Entonces, si Cristo no está en primer lugar, ¿qué estamos haciendo? Entendamos lo siguiente: el mundo, todo lo que es por la carne, necesita que demostremos que valemos. En el mundo tienes que hacerte valer por ti mismo, tienes que trabajar, tienes que guerrear, tienes que sacar los dientes, tienes que ser visto, reconocido. Yo daba un ejemplo en la mañana. ¿Cuántos aquí han peleado para montarse en un bus? Mire, una vez tuve que pelear aunque había hecho la cola. Y me monté y se montó otra gente y entré yo, y después me dijeron a mí que me había montado y me había volado la cola. Y yo dije: yo no me volé la cola. Y me metí en ese uno con el pie, con la mano, pateé a una señora. Pero yo voy a llegar. No voy a faltar a la universidad. Hay que pelear. ¿Cuántos aquí tienen que pelear todos los días para tener una vida? ¿Verdad que hay que pelear? Nos sujetó el Señor a eso. En el mundo hay que imponerse, hay que competir. ¿Quién tiene más títulos? ¿Quién se lleva mejor con el jefe? ¿Quién es tú sabes, el más chupamedia? ¿Quién es el que más sabe? ¿Quién es el que le pone el pie a los demás? Así funciona en el mundo, en los trabajos, en las empresas, en la vida, en las industrias. Así funciona. Yo quiero más que él, dame para acá, yo agarro primero, yo soy el que gana. En el mundo se conquista con violencia. El país más poderoso es el que tiene más poder para controlar a otros reyes, el que tiene más ejército para bombardear a los demás, el que tiene más bombas atómicas para que no lo ataquen. Así funciona hoy, ¿o no? Así funciona, así se gobierna. Se busca la gloria de los hombres. Todo el mundo está buscando ser reconocido. Oye, deme mi aplauso, deme mi caramelito, deme mi salario, deme lo mío. Se busca que se vean. En este mundo se venga, dice, ojo por ojo, diente por diente. Oyeron que fue dicho en la ley.
Yo le voy a dar lo que se merece. ¿Ah? Se paga mal por mal. Si alguien me insulta, yo lo insulto. Si alguien me falta el respeto, yo se lo trifalto a él. Si alguien me roba, me lo va a tener que devolver el triple. ¿Ah? Pero llega Cristo con un reino totalmente invertido y le dice: yo les voy a explicar algunas cosas. En el espíritu, siguiente, en el reino se hace el bien en silencio. El Señor decía que no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. No lo dejes. No le digas a nadie el bien que hace. No le digas a nadie cuánto oras. No le digas a nadie cuánto predicas. No le digas a nadie cuán cristiano eres. No le digas a nadie cuánto bien haces por los demás. Dice que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensa en lo público. Yo no tengo que orar para demostrarle a nadie nada. Yo no tengo que dar para que todo el mundo sepa que yo soy buena gente. Deja que mi Padre me vea. Renuncio al ego y al orgullo. Así es el reino de los cielos. Aleluya. Se somete y se sirve. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se gobierna? Pues no se impone y se compite. Yo me someto a los demás. Pablo decía, el apóstol Pablo decía: yo me someto a ustedes. En Tesalónica era un problema porque él no trabajaba. Entonces empezó a trabajar y dice: voy a trabajar de tienda para no ser gravoso. Y se fue a Corinto, y en Corinto era un problema porque trabajaba. Ah, no, no lo patrocinan los apóstoles. Esto es que seguro es un falso apóstol. Oye, entonces, si trabajo, si no trabajo, un problema. ¿Saben qué? Me someto a ustedes, soy su siervo. Para los judíos, judíos, para los griegos, griegos, para los corintios, corintios, no me importa. Lo que quiero es salvar a la mayor cantidad de gente. Que el evangelio de Jesucristo salve más vidas, que llegue a más lugares. Se conquista con amor, no con violencia. Así lo hizo el maestro, así lo hizo con nosotros. Le dijo: no los llamaré siervos sino amigos. Nos dio ejemplo, con amor nos amó, que se entregó a sí mismo por sus amigos. Se perdona, no se venga, se perdona. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Pero si me volvió a fallar, te vuelvo a perdonar. Es imposible que te guarde rencor. Te vuelvo a perdonar. Se paga el bien por el mal. Dice: bienaventurado cuando les vituperen. Y dice, Corintios dice: el que te hace mal, ora por él y bendícelo. Wow. No, y en la calle es así, pregunto yo. Que te insulten en la calle: papá, padre. Y tú digas: Dios te bendiga. Cristo te ama. Que tengas un buen día. ¿Cuántos aquí han sido maltratados? ¿Qué pasa cuando te maltratan? ¿Insulta? ¿O sale Cristo y te dice: Dios te bendiga, hermano, te amo, besito para allá? No, no le haga eso porque va a parecer irónico, va a ser peor. Cuidado, cuidado que ya los vi. ¿Ah? Se busca el beneficio del otro. El evangelio es el reino inverso a este mundo. Yo hago las cosas porque quiero bendecir la mayor cantidad de gente. Yo he escuchado empresarios decir: y quiero que me vaya bien para dar más empleo. Wow. O sea, ni siquiera es para ti y tu familia. Es para que otra gente no pase hambre y trabajo. Gloria a Dios. Es por otros. Así funciona. Cristo, el Señor que se humilló lavándole los pies con una toalla y una ponchera a los discípulos, tomando su cruz, se da la gloria a Dios. Hasta Cristo dándonos ejemplo decía: yo glorifico a mi Padre. Qué tremendo. Se da la venganza a Dios. Señor, tú conoces mi causa. Yo bendigo a ese hombre. Yo no sé si usted lo ha hecho alguna vez, pero si alguna vez alguien le hace algo malo, inténtelo. Ore para que le vaya bien a esa persona. Y su corazón se quiebra el orgullo. Cuando usted agarra a esa persona que te lastimó y le dice: Señor, te pido que le vaya bien en todo, Señor. Mira a su familia, mira a sus hijos, Padre. Tócalo con tu amor, Padre, cúbrelo, que no le falte nada. Órele así por el bien. Y usted va a ver que su corazón es transformado en ese amor. Así es el reino del Señor. Y con esto culmino. ¿Cuáles son entonces las armas espirituales del reino de los cielos que Dios nos ha dado? Vamos a ver estas 4 armas que narra la Escritura, que narra Pablo en sus cartas, que narran los apóstoles a lo largo de la Biblia, que narran los profetas. Estas 4 armas espirituales. ¿Está preparado para agarrar sus armas? Empuña ahí la Biblia. Empúñala pues. Es que es el teléfono, nadie tiene la Biblia de papel, entonces. Ok,
¿cuáles son las armas espirituales? 1, el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Entendemos que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y dice, consumado es. En ese momento que tiembla la tierra, que se abre la tierra, también se rasga el velo por la mitad y el Espíritu Santo que moraba en aquel sitio santísimo, ahora mora en el creyente. Entendemos que en Pentecostés se liberó aquello que había soplado Jesús sobre sus discípulos. Reciban al Espíritu Santo. En Pentecostés vino con poder como un viento recio y como fuego que les daba lenguas nuevas y que anunciaban con denuedo. Y aquel hombre común, Pedro el pescador sin letra, era un evangelista que en poco tiempo 3,000 y hasta 5,000 personas llegaron a Jesús. El poder del Espíritu Santo nos transforma la perspectiva de la vida cristiana, porque ya no se trata solamente de lo que yo puedo sentir, de lo que yo puedo percibir, de lo que yo puedo saber, sino de que Él me inunda, me llena y me cambia de adentro hacia afuera. Me transforma el carácter, me decora de todas las virtudes, el amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me llena, me transforma, me cambia, me vivifica, me da ganas de vivir la vida, de amar, de hacer, de emprender, de querer, de morir por los demás. Es algo que te llena, amado hermano. El poder del Espíritu Santo es el arma espiritual de la iglesia. La oración, poder depender de Dios cuando no puedes hacer nada, es una bendición. Porque cuando oras y ves la mano de Dios hacer milagros y obras maravillosas, ves que no estás solo, ves que no eres huérfano, ves que Cristo se fue pero te dejó a Dios dentro de ti. Escuche esto. El Espíritu, dice la Escritura, Romanos 8, que escudriña lo profundo de Dios. Así como tu espíritu escudriña lo profundo de ti, ese Espíritu te lo dio Dios y te lo sopló dentro del tuyo, para que tú tengas comunión. Por eso 1 Corintios 16 dice así: la comunión del Espíritu Santo sea contigo. Tu amigo, el Espíritu Santo. El poder de Dios totalmente activo sobre tu vida en la persona del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces yo no puedo solamente creer estoy en la iglesia y ya no. Yo tengo a Dios dentro. Yo tengo a Dios por dentro de mí. No puedo ser un cristiano que le tiene miedo a los demonios, que tiene temor. No, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, poder y dominio propio. No puedo vivir bajo la condición de pecado porque el Espíritu Santo me santifica. Está dentro de mí. Vámonos pues. Otra arma espiritual es el juicio de Dios. Cuando Cristo está allí clavado en la cruz, después de cargar ese pesado madero, dice la Biblia en Gálatas que Él se hizo maldición por nosotros. Él se hizo maldición porque dice la Escritura, dice la ley: maldito el que es colgado en un madero, profetizando a Cristo. Y recibe toda la maldición, todo el juicio de Dios, toda la ira de Dios por los siglos sobre las maldades de los hombres. Y cae sobre el inocente, sobre Cristo, sobre el corderito perfecto. Y recibe todo ese juicio para que tú seas libre del juicio, para que tú seas libre del infierno. Y ahora, cuando la justicia de Dios actúa en ti por medio de la fe y el Espíritu Santo escribe su ley en tu corazón, ahora tú eres un testimonio, testigo del juicio de Dios. Tanto que la gente en el mundo, en la calle, cuando te ve, es juzgada. Cuando ve que tú no pecas como ellos, cuando ve que tú no hablas como ellos, cuando ve que tú no te llenas de ansiedad igual que ellos, cuando ve que tú no tienes temor a la muerte como ellos, cuando ve que tú siempre estás orando, que tú eres sensible de corazón, que tú lloras, que tú amas, que tú quieres. Nada más con ver tu pareja, tu matrimonio, ven el juicio de Dios sobre sus propias vidas y dicen: yo quiero a ese Dios. Yo quiero lo que Él tiene. Es un juicio para sus corazones. El Señor decía: juzgad con justo juicio. Tú que has sido, que la luz de Dios te ha alumbrado. Ahora dice Juan 3 que el mundo está ignorando la luz de Dios. Se esconde, los hombres prefieren la oscuridad, pero tú irradias la luz de Dios. Tú eres un espejo, como a cara descubierta. Eres un espejo de la gloria de Dios. Y la luz juzga a otros. Ese es un arma espiritual. El yelmo de la salvación. Toda la armadura del Señor es el juicio de Dios en tu corazón. Y las últimas armas aquí rápidamente son el evangelio y el sufrimiento en Cristo. El evangelio es el mensaje de salvación. Es muy sencillo.
Si yo le pregunto, ¿cómo resumiría usted el evangelio a alguien que te pregunta sobre él? ¿Qué le dirías hoy? ¿Qué me dirían hoy? Predícame el evangelio. Alguien que grite, ¿qué es el evangelio? Ajá. Con valentía, vamos. El evangelio. Poder de Dios, muy bien. Romanos 1. ¿Ah? Esperanza. ¿Pero en qué? Vamos bien, vamos bien. Las buenas nuevas de salvación, muy bien, eso es evangelio. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Cristo ya se llevó la maldición, Cristo murió por el pecado, el Cordero ya murió y venció. Hay salvación, hay vida eterna. Solo tienes que creer en Él, solo tienes que arrepentirte. Ven, únete a la familia de la fe. Es una buena noticia. El pecado no ganó, la muerte no ganó. Cristo venció a los principados, Cristo venció a la muerte, Cristo venció a la maldición. Consumado es. Esa es la buena noticia, esa es un arma poderosa. Hermano amado, donde usted llegue y usted saque el evangelio, usted acaba de acuchillar a todos los demonios que estaban ahí. Usted acaba de perturbar el ambiente espiritual cuando usted dice, yo soy cristiano para la gloria de Dios. Y cambia el ambiente y la gente, llegó el evangélico. A unos se les alborotan los chuquis, a otros se les enternece el corazón. Wow. Tremendo, ¿verdad? ¿Es poderoso o no es poderoso ese mensaje? ¿Ah? Claro, no se trata solo del concepto, sino del testimonio del Espíritu. Las buenas nuevas. Y por último, el sufrimiento de Cristo. Y culminemos con esta lámina, pasa 2. Hay una que es un verso, la siguiente. Con esto cerramos, la siguiente. Muy bien, ahí. La cruz, diga conmigo, la cruz es un don de Dios. Esta es el arma más potente que usted y yo tenemos. La cruz. El arma espiritual más grande. En ese lugar, dice Colosenses 2, que fue publicada el acta de los decretos que nos era contraria y todos los principados y potestades fueron despojados y fueron puestos así la autoridad sobre la iglesia para pisar escorpiones y serpientes. En la cruz, en el sacrificio del Salvador, en su acto de amor más grande por nosotros, está nuestra victoria. Pero ¿sabe por qué? Por lo que decía el pastor Alberto la semana pasada de Filipenses, porque nosotros participamos de ese sufrimiento. Hay un falso evangelio que predica que si te va bien y tienes éxito en esta vida es porque estás cerca de Dios, pero si te va mal es porque estás lejos de Dios. Pero eso es una mentira de Satanás. Es verdad que la Biblia habla de la bendición de honrar a Dios y el justo, de la larga vida, de las recompensas de la justicia. Pero el mensaje esencial de la Escritura no es esta vida, es la que viene. El mensaje esencial es que el corazón nuestro no esté en el reino de este mundo, sino en el reino que viene. Y cuando tú lees cualquiera de esos versos, le voy a leer brevemente. Usted dice, gracias Señor por el sufrimiento. ¿Cuántos les gusta sufrir? Levante su mano para lanzarle una piedra. Nadie, ¿verdad? Pero resulta, vamos a leer este verso, Filipenses 1:29. Y usted, como a mí, se le va a reventar la cabeza cuando vea esto. Filipenses 1:29 dice así. Santo. Porque a vosotros, ¿lo tienes allí? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, esa palabra os es concedido, en griego es charizomai. Es la misma palabra para decir que tenemos dones del Espíritu, carismas, una vertiente de carisma. O sea, lo que te está diciendo es Dios te ha dado el don de padecer por Él. Qué regalo tan bello, ¿verdad? Te he regalado el padecimiento. Toma, te amo. Y usted dice, pero ¿cómo me puedes amar? Yo estoy seguro que hay gente aquí que si no hubiese sufrido no se hubiese convertido. Y Dios es el Dios del bien mayor. No hay una sola lágrima, decía el libro de mi viejo pastor, ¿verdad? Que Dios no vea y que Él quiera que tú llores de más.
Si tú estás sufriendo por ser cristiano, por hacer justicia, si tú, como decía Asaf, pero ¿por qué a la gente mala le va mejor que a mí? Y yo que soy cristiano tengo que parir cada bolívar, cada dólar. ¿Por qué me cuesta tanto? Bienvenido a los santos. Y decía Asaf, era una bestia, era una mula. ¿Cómo se me ocurre pensar eso? Cuando vengo a la casa de Dios y veo el templo, digo, claro, ellos tienen su recompensa. ¿De qué me vale ser rico? Decía el Señor, ¿de qué te vale ganarte el mundo y perder tu alma? ¿De qué te vale tener tesoro? No decía Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Claro, él se pasaba para el otro lado, era un poquito depresivo también. Pero es una verdad. Si el reino no es lo primero, eres un vanidoso. Porque todo lo vas a perder. Tu belleza, tu dinero, tu memoria y tu nombre se fuman. Pero en el cielo hay una piedra con tu nombre. Hay una corona para tus obras. Hay una casa para tu alma. Y hay un Señor que alumbra esa ciudad celestial como el sol. Entonces la muerte ya no es una crisis. La muerte es una bendición. ¿Aló? El sufrimiento es bueno. Porque el sufrimiento te cambió en ese hombre orgulloso que eras. Después de esa enfermedad te convertiste en un hombre apacible. Y ahora sí oras, ¿verdad? Después que Dios te dio ese trabajo, cuando oraste y clamaste, te hiciste un hombre de mayor oración. Entonces qué bueno que fuiste desempleado. En Cristo, por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. Por eso decía Pablo, perseguidos, claro que sí, pero no estamos destruidos. Atribulados, claro que sí, pero aquí estamos. Y decía él en 2 Corintios 1, abundan las pruebas, pero abunda la consolación. Mientras más Dios me presiona, más consolado me siento. Wow. Entonces la cruz es una bendición. Por eso decía Jesús, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, agarre, móntesela aquí y sígame. Bienvenido al sufrimiento. En este mundo tendréis aflicción, pero confía que yo vencí ya al mundo. El mundo venció, ya venció. En Hebreos, esa era la enseñanza. Los que tienen la fe están esperando una patria celestial. Este mundo pasa y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Juan 15:20, acuérdense de la palabra que he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, decía Jesús, a ustedes los perseguirán. Romanos 5 dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. A veces eres demasiado atorado, pero la tribulación te está enseñando a esperar en Dios, a esperar tu tiempo, a orar, a tener paz, a confiar, a amar más a Dios, porque Él es el tesoro. Ya lo tengo a Él, lo tengo todo. Esa canción, ¿verdad? Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado y mi tesoro. Fuera de ti nada deseo. No es que usted no quiera un carro y una casa propia. Claro que todos queremos que nos vaya bien, pero frente a Cristo, ¿qué es lo demás? Es inútil. Pablo decía: todo lo tengo por basura. Discípulo de Gamaliel, judío de judíos, fariseo de fariseos. Eso es una basura para mí. Mi identidad está en el cielo. ¿Aló? Si no amas más a Dios que a madre, padre, hijo, mi hermano, no eres digno de mí, decía Jesús. Yo soy la bendición, como decía el pastor. 1 Corintios, Génesis 12. En ti serán benditas, en tu simiente, Cristo Santo. Porque de la manera, dice 2 de Corintios, en que abundan las aflicciones de Cristo, abundan por mismo Cristo nuestra consolación. 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea es un rato nada más. Espérate que la vida es eterna. Esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 de Timoteo 3:12, también los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Para esto fuiste llamado. 1 de Pedro 2:21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Sigamos sus pisadas. Amado, 1 de Pedro 4, mire, Pedro dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha venido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Gócense, porque son participantes de los padecimientos de Cristo.
para que también la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Gracias, Señor, por el sufrimiento. Es un gozo sufrir por ti y sufrir contigo. Póngase de pie, amado. Hay una oración que el pastor Aidel siempre hace, ¿verdad? Y que me ha ministrado mi corazón por muchos años. Y a veces, a mí como hermano en Cristo y como amigo también, no me gusta esa oración. Pero he aprendido a amarla. Hay veces que el pastor está orando y el pastor le cuesta orar por los demás. Él empieza a humillarse ante el Señor y llorar, ¿verdad? Y él dice: Señor, no soy nada. No sé nada, no tengo nada, y todo lo que tengo de valor me lo diste tú. Tú eres mi tesoro. Y he aprendido a amar esa oración, ¿sabes? Tenemos a Cristo y Cristo lo es todo. Cristo vale todo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la esperanza inmarcesible, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Seré semejante a él en su muerte. Sufro penalidades como buen soldado de Cristo. Es necesario enfrentar muchas tribulaciones para que entremos al reino de Dios. El evangelio es espiritual, no es carnal. El evangelio es sobrenatural. El evangelio es tu muerte a la carne, pero el evangelio también es vida y poder en el Espíritu Santo. Pero me valgo de una frase que me decía el pastor la semana pasada: no puedes nacer de nuevo si no mueres primero. Cuando tú mueres a ti, Dios te llena un poco más de su gracia. Oremos, amados. Amado Padre Celestial, gracias por los padecimientos. Gracias por el desempleo. Gracias por la luz que se va. Gracias por el estrés. Gracias por la escasez. Gracias por la enfermedad. Gracias porque en ellas te vas a glorificar.